Vienen de Fuencaliente, ¿verdad? Bienvenidos todos a esta última y festiva jornada del Aridane Criminal, este encuentro de novela negra y policíaca de los Llanos de Aridane. Dije festiva porque va a ser una fiesta de la palabra y además se habrán fijado que hoy no hay cartoncitos para que hagan sus preguntas, porque hoy no se admiten preguntas, hoy simplemente vamos a escuchar. Vamos a acabar este festival como lo acabaremos siempre, ¿no? Primero vamos a tener Dímelo en la calle, que es un acto que a mí me gusta mucho, que lo que pretende es recordar que la protagonista de la literatura, en realidad, por muchos debates que haya, por muchas conferencias que podamos dar sobre ella, la protagonista es la literatura misma, ¿no? Y por eso queremos que nuestros autores y nuestras autoras les traigan sus voces, lean fragmentos de sus textos, ¿no? Y les muestren directamente su obra. Hoy vamos a tener una sesión, una de las compañeras la vamos a tener en remoto, pero porque ya saben que por culpa de la literatura no pudo venir, estaba cogiendo una caja de libros, se estropeó la espalda y no ha podido viajar, pero la vamos a tener en remoto, es Esther García Llobet, casi que empezaremos con ella. Después escucharemos a Oyinkam Braithwaite, que además primera vez en España de Oyinkam Braithwaite, es una medallita que nos vamos a poner nosotros para siempre, ¿no? Que leerá su texto en original en inglés y luego el profesor Javier Rivero Grandoso, ese señor allí, esa estrella de rock que tenemos allí, lo leerá en castellano. Es una alegría para las chicas también, para la vista, ¿no? Luego tendremos a César Sánchez, a Teresa Cardona, a Marcelo Luján, a Carmen Nieto, CJ Nieto, y por último, Carlos Sanón, que ha estado en estos días aquí con nosotros, se ha tenido que ir también, voló esta mañana muy temprano. No sé si lleva a coger el avión, pues yo lo dejé en el ayuntamiento. No en este ayuntamiento, en el otro, ¿no? Bueno, pero nos dejó marcado un fragmento para que lo leyera Paula Corroto, que es periodista del Confidencial, que ha venido a cubrir el evento y que se ha prestado generosamente, ¿no?, a prestarle su voz a Carlos, ¿no? Pero hablando de voces, me gustaría que empezáramos ya y me gustaría, mi voz hoy está cascada, pero me gustaría utilizarla para traerla de un maestro que se nos ha ido esta semana y que tenía que haber venido a Aridane Criminal en principio y no ha podido, ¿no? El maestro Domingo Villar. Y entonces empezaré con la fórmula con la que empezamos siempre, ¿no? Mi nombre y el texto del que leeré un fragmento, ¿no? Bueno, me llamo Alexis Ravelo y leeré un fragmento del Último barco de Domingo Villar. Durante los días que precedieron... Perdón, no es el fragmento que quería leer. La mujer alta dejó de leer, se tumbó boca arriba y notó que le vencía el sueño. Incluso con los ojos cerrados sentía el destello del sol en los párpados. Le gustaba la soledad de aquella playa en la que podía pasar las horas sin otra compañía que el libro, el rumor de las olas y el canto de las aves que tenían su nido entre las dunas. Aún no se había dormido cuando creyó percibir una risa de niño. Se incorporó y vio la sombra de un pájaro que se movía en la arena. Levantó la mirada y lo vio pasear planeando con las alas muy quietas. Detrás, con los brazos levantados como si pudiese alcanzarlo, había llegado corriendo el chiquillo. Se había detenido al descubrirla entre las dunas y ahora la miraba fijamente con sus grandes ojos oscuros. Tendría unos 8 años y solo llevaba puesto un traje de baño verde mar. En el lugar en que debía estar su mano izquierda no había más que un muñón. La mujer alta miró la mano que no estaba y atrajo hacia sí su cesta. Aún debía de quedarle una manzana en algún sitio. ¿Quieres una manzana?, preguntó enseñándosela. El hombre que iba con el niño apareció sobre la duna unos segundos después. Su sonrisa también se transformó en sorpresa al tropezarse con ella. ¿Puedo darle una manzana?, consultó la mujer alta después de cubrirse con el pareo. Antes de que el hombre pudiese contestar, el niño se le acercó y estiró su única mano. Luego, sosteniendo la manzana en alto como un trofeo,
se perdió tras la duna para siempre. Hola, como no he oído nada, como soy tan buena yo para las cosas tecnológicas, pero veo que estoy ahí en pantalla, empiezo. Nos habían contratado a 6 amigos muertos de hambre y a mí para hacer de Reyes Magos y de pajes, y a alguno que hacía de camello también para la noche de Reyes. Yo había dicho que si enseguida pagaban muy bien, la ropa nos la proporcionaban ellos mismos, solo había que entrar a medianoche en el salón con los regalos, saludar con la mano y marcharse, que es lo mejor que saben hacer los Reyes. Llegamos a eso de las 7 de la tarde, los disfraces no estaban aún. Había una fiesta ya en marcha, una familia enorme, la de Beltrán. Muchos niños vestidos de adultos con corte de pelo molón y sexy. Nos dijeron que esperásemos en una habitación de servicio para que los niños no nos reconocieran más tarde. La habitación era el cuarto de planchar. Tenía una plancha industrial de las de tintorería, con ese olor químico tan setentero. 3 horas más tarde no habían llegado los disfraces. No teníamos los disfraces y no nos dejaban salir. La dueña de la casa vino a decirnos que no saliéramos de ahí y que no nos encontrásemos con nadie o no veíamos ni un céntimo. Un argumento que me pareció irrebatible, convincente, muy fino. A las 11 de la noche, el que hacía de Gaspar dijo que estaba harto y que salimos a la cocina. Queríamos comer como Reyes Magos. Así que salimos a escondidas, sin hacer ruido, pero los 6 a la vez todo un poco chapuza. La casa era inmensa y estaba a oscuras y no se veía un alma. Estábamos jugando al escondite, eso pensé yo, para entretener a los niños, un escondite entre adultos. Se nos ocurrió que sería más fácil pasar por un invitado más si íbamos cada uno por su lado y nos separamos. ¡Qué gilipollez! Y me quedé en la planta baja. Llegué al comedor, se veía más o menos alguna sombra, entraba la luz del jardín, hacía frío y había tabaco y había alguien más en la habitación. No podía verlo, pero sí notarlo. Me deslizé por la puerta y salí a un corredor muy largo y muy negro. Empecé a toser a propósito, aquello ya no me gustaba ni un pelo. Pero no salió nadie de ningún escondite. La casa crujía entera como si hubiera un fantasma fuera de ella misma. La casa, un fantasma, clamando venganza contra el arquitecto y el improvisador. Llegué a la entrada, al distribuidor, junto a la escalera. Debajo de la escalera había un tiesto con un ficus gigante y me senté detrás a esperar a los Reyes Magos. Justo enfrente había una mesita con fotos de viajes, señoras en la playa maquilladas, con pulseras para salir siempre a flote, mares de gelatina azul cobalto. A veces pasaba alguien, una sombra que rozaba las hojas en el mes de la planta. Cuando me acostumbré a la oscuridad y las puntas de los zapatos de tacón de una señora asomando por debajo de la cortina. Niños, adultos, personajes de la Biblia, gente escondida por la casa entera. Miré el reloj, era medianoche. Oí desde la escalera, levanté la vista y vi una mano agarrada a la barandilla que descendía muy despacio, y al bajar la vista me encontré a un chaval de pie plantado frente a mí como si se hubiera teletransportado. Era Beltrán. Entonces no era nadie aún, no se había convertido en nada todavía. Tendría unos 15 años. Yo no sabía quién era, su nombre. Ya medía 1,90 m y tenía la cara guapa y las manos largas. Esas manos largas que tanto darían que hablar. Iba a decirle mi nombre, pero me dijo, sé quién eres, antes de que abriera la boca. Se sentó a mi lado y me dio un porro. No oigo, pero gracias. Por cierto, era de Sánchez, dedicada al señor Ravelo. Buenos dias. I'll be reading from, gosh, I feel really short. Okay. Thank you. Yes. I'll be reading from my sister, The Serial Killer, 2 chapters, the notebook and the poem. Who was he? Femi. I scribbled the name down. We're in my bedroom. Ayala is sitting cross-legged on my sofa, her head resting on the back of the cushion.
While she took a bath, I set the dress she had been wearing on fire. Now she wears a rose-colored t-shirt and smells of baby powder. And his surname? She frowns, pressing her lips together, and then she shakes her head as though trying to shake the name back into the forefront of her brain. It doesn't come. She shrugs. I should have taken his wallet. I close the notebook. It is small, smaller than the palm of my hand. I watched a TEDx video once where the man said that carrying around a notebook and penning one happy moment each day had changed his life. That is why I bought the notebook. On the first page I wrote, I saw a white owl through my bedroom window. The notebook has been mostly empty since. It's not my fault, you know. But I don't know. I don't know what she's referring to. Does she mean the inability to recall his surname or his death? Tell me what happened. Femi wrote her a poem. She can remember the poem, but she cannot remember his last name. I dare you to find a flaw in her beauty, or to bring forth a woman who can stand beside her without wilting. And he gave it to her, written on a piece of paper, folded twice, reminiscent of our secondary school days when kids would pass love notes to one another in the back row of classrooms. She was moved by all this, but then Ayola is always moved by the worship of her merits, and so she agreed to be his woman. On their 1-month anniversary, she stabbed him in the bathroom of his apartment. She didn't mean to, of course. He was angry, screaming at her, his onion-stained breath hot against her face. But why was she carrying the knife? The knife was for her protection. You never knew with men. They wanted what they wanted when they wanted it. She didn't mean to kill him. She wanted to warn him off, but he wasn't scared of her weapon. He was over 6 feet tall, and she must have looked like a doll to him with her small frame, long eyelashes, and rosy, full lips. Her description, not mine. She killed him on the first strike, a jab straight to the heart, but then she stabbed him twice more to be sure. He sank to the floor. She could hear her own breathing and nothing else. La libreta. ¿Quién era? Femi. Estamos en mi habitación y yo escribo el nombre. Ayola está sentada con las piernas cruzadas en mi sofá, descansando la cabeza sobre el respaldo del cojín. Mientras se bañaba, he quemado el vestido que llevaba y ahora se ha puesto una camiseta rosada y huele a polvos de talco. ¿Y su apellido? Ella arruga la frente, aprieta los labios y sacude la cabeza, como si intentara lograr que el apellido salte del fondo del cerebro hasta la parte frontal. No le sale y se encoge de hombros. Yo debería haber cogido su cartera. Cierro la libreta. Es pequeña, más que la palma de mi mano. Una vez vi en un vídeo de TEDx en que un hombre afirmaba que le había cambiado la vida el hecho de llevar una libreta encima y anotar en ella un momento feliz cada día. Por eso la compré. En la primera página escribí: he visto un búho blanco por la ventana de mi habitación. Desde entonces no he escrito prácticamente nada en ella. No es culpa mía, ¿sabes? Pero yo no lo sé. No sé a qué se refiere. ¿A su incapacidad de recordar el apellido o a su muerte? Cuéntame qué pasó. El poema. Femi le había escrito un poema. Ella recuerda el poema, pero no su apellido. Te reto a que encuentres un defecto en su belleza o a dar a luz a una mujer capaz de estar a su lado sin palidecer. Se lo había dado escrito en un trozo de papel 2 veces doblado que recordaba nuestra época en el instituto, cuando los adolescentes se pasaban notas de amor en la última fila del aula. Todo eso la había conmovido, pero vamos, a Ayola siempre le conmueve que alaben sus méritos, de modo que había aceptado ser su novia. Cuando cumplieron un mes de relación, ella lo apuñaló en el baño de su piso. No era su intención, por supuesto que no. Él se había enfadado y le gritaba en la cara con su aliento caliente que apestaba a cebolla. Pero, ¿por qué llevaba ella la navaja? Era por protección. Con los hombres nunca se sabía. Querían lo que querían cuando lo querían. Ella no pretendía matarlo, solo ahuyentarlo, pero a él no le había asustado su arma. Medía más de 1,80 m, y ella le parecería una muñeca, con su cuerpo pequeño, sus pestañas largas y sus carnosos labios rosados. Descripción de ella, no mía. Lo mató con la primera puñalada, directa al corazón, pero después le asestó 2 más para asegurarse. Él cayó al suelo y ella solo oía su propia respiración.
Lo primero, muchas gracias por todo esto. ¿Cómo empezar de verdad? Cuanto más lejos, más cerca. La partida de nacimiento asegura que vengo a ver la luz en Seville, Ohio, en 1919, con el nombre de James Stewart Brand Murchison. El tifus me arrebata a mis padres a los 9 o 10 años del parto. Tacaños, los documentos oficiales omiten este y otros detalles sin importancia. No tengo dinero con que apaciguar a los matones que cada 2 por 3 me achucha el dueño de los terrenos de la granja, el Banco de Crédito y Depósitos de Rockefeller. Tampoco parientes en el Estado, hermanos de mis abuelos que prefirieron asentarse en Massachusetts, gente sin verbo, sin rostro, sin señas para mí, meras leyendas de hogar, de modo que me lanzo a los caminos. Detalles sin importancia. Durante semanas duermo en graneros y en sótanos y sacristías de iglesias, en las tiendas de campaña de las misiones improvisadas, excedentes del ejército aliado de la Primera Guerra Mundial, la del 14, el descalabro del Kaiser. Si la caridad mundana y la gracia divina no sonríen, a la intemperie. Me empleo como niño bracero, níquel, onza de sal y mendrugo de pan negro por doblar el lomo de sol a sol. Cada 2 por 3 soles, los lacayos de los terratenientes nos escamotean el níquel. Curas católicos me enseñan a leer y a escribir en inglés. De propina, los rudimentos del álgebra y de la geometría, y un pellizco de latín y de castellano. Catecismo, salmos, profecías, Pitágoras, el libro secreto de los pájaros en edición ilustrada, Tales de Mileto, Evangelio según Don Quijote y Sancho Panza. Aprendo rápido. He de admitir que les debo el pellejo a los preservadores de la figura de la Virgen María, sin pecado concebida. Conozco a Joe, un chaval de mi edad alumbrado en las tierras de cultivo del sur de Cleveland. Puro nervio, vara de fresno con patas de alambre, pelo rojo crespo, peine de aire con púas de cobre. Otro náufrago de las epidemias y de la Gran Depresión. En su caso, de la tiranía de un padre brutal, en aquellos años tan comunes como los chancros y la sarna. Las cicatrices, mordiscos de villa de cinturón, no mienten. Pescamos cangrejos con retenes de malla de hojalata, fumamos pasta seca de algarrobas, robamos manzanas y albaricoques en los huertos de los clérigos, tirachinas al cinto, bolsillos repletos de piedras y atardeceres. Saltamos de misión en misión, de pedregal en pedregal, de los trigales yermos a los barbechos. Cuando el día declina nos acodamos bajo las copas de los álamos para leer las novelas de 2 centavos que clandestinamente nos pasan los novicios. El viento voltea los capítulos. El ocaso vierte reflejos de ámbar en los desvelos de los héroes en pos de desbaratar las conspiraciones de archienemigos de opereta. Las hojas de los árboles murmuran notas a pie de página. Los álamos crean las sombras más frescas en verano y primavera, las más cálidas en invierno. El pelirrojo y yo nos hacemos como hermanos. Hola, buenos días. Soy Teresa Cardona y voy a leer un fragmento de Los dos lados. San Lorenzo, agosto de 2016. La teniente Karen Blecker mantuvo la mirada fija en el ordenador, que parecía reprocharle las 2 semanas de ausencia negándose a arrancar. Apretó el ratón varias veces sin conseguir ningún cambio. Con los ojos descansando en el negro, Karen se regodeó en el recuerdo del último fin de semana pasado con Philippe en Bretaña. Aunque de los 4 días planeados él solo había podido quedarse 2, había merecido la pena. Habían paseado por la playa decorada por las patas de las gaviotas y recogido almejas en la marea baja. No habían tocado ningún tema fuera del aquí y ahora y habían disfrutado cada instante sin pensar ni cuestionar el ayer ni el mañana. Todo el camino de vuelta a Madrid se había reprochado el no haber preguntado las miles de cosas que estaban en el aire, pero que no quiso expresar en el momento para no romper la magia entre los dos. A lo mejor, si siguiesen Europol y se viesen más a menudo, las cosas serían más fáciles. Karen sacudió la cabeza, obligándose a recordar que fue ella la que pidió el traslado de La Haya a Madrid. Cuando se separó de Max, podrían haberse mudado juntos. Pero Philippe no quiso, o por lo menos no reaccionó a sus indirectas. Cuando le concedieron el puesto a Karen, pudo haberla detenido, pero no lo hizo. Y así ella había acabado el invierno pasado en el cuartel de la Guardia Civil de San Lorenzo del Escorial. San Lorenzo para los lugareños, el Escorial para los de fuera. Sonrió al recordar las dificultades de orientación que tuvo al principio, hasta que el brigada José Luis Cano se lo había explicado. Mi teniente, nosotros no estamos en el pueblo del Escorial. Primero, levantó el dedo de forma didáctica. Esto no es un pueblo, sino un real sitio. Y lo llamamos San Lorenzo.
Algunos afirman incluso que se obvia decir el Escorial para diferenciarse de la villa del Escorial, llamado por su cota inferior el de abajo. Son dos sitios diferentes. Es más, existe una rivalidad que, aunque yo creo que está bastante anticuada, sigue en algunas mentes. Lo más gracioso es que para los de fuera, San Lorenzo y su monasterio se convierten en el Escorial, uniendo los dos pueblos que de siempre han estado separados. La luz entraba a raudales, hacía mucho calor y recordó que el cabo de la entrada le había dicho que el aire no funcionaba. Pensó que los centroeuropeos eran mucho más escépticos que los habitantes del sur con los aparatos de climatización y se acordó de la acalorada discusión entre un italiano de Palermo y un colega de Milán, en la que el norteño exigía la limitación del uso de los aparatos de aire acondicionado. El siciliano había argumentado que siempre era mucho más fácil renunciar al aire cuando en la propia ciudad no se pasaba de los 30, y Karen pensó que en lo que en La Haya le había parecido un lujo prescindible, en Madrid lo percibía como un bien necesario. Suspiró y se dijo que las convicciones a menudo estaban condicionadas por el lado en el que se encontrase uno mismo. El logotipo de la Guardia Civil apareció en la pantalla. Se resignó y volvió a esperar mientras su cabeza volaba muy lejos del calor de San Lorenzo y sentía el viento en la cara. No oyó la puerta y se sobresaltó cuando un hombre alto y casi demasiado delgado, con la prominente nariz quemada, se plantó ante ella. Hablando de la Guardia Civil, tenemos una pequeña emergencia, pero no es ninguna emergencia, todo va bien. Si se encuentra por ahí Vanessa, por favor, su niña está en el kiosco, ¿vale? Está con la Guardia Civil que la tiene ahí a buen recaudo, ¿vale? ¿Está bien? Pero Vanessa, por favor, que se reporte ahí en el kiosco. Gracias. Y seguimos con Marcelo Luján. Buenos días, muchísimas gracias por escucharnos. Soy Marcelo Luján, voy a leer un fragmento, el comienzo de uno de los cuentos de La Claridad. Me voy a poner las gafas. No llevaba mucho tiempo trabajando los sábados cuando aquella mujer entró en la clínica preguntando por mi padre. Eran casi las 2 y estaba a punto de echar el cierre. Desiree seguía en la recepción haciendo tareas de final de jornada y yo había ido hasta el office, al fondo del local, a programar la calefacción. Fuera hacía un frío que pelaba. Estábamos a principios de febrero y las últimas noches había nevado. Un rato antes, Desiree me había dicho: las jaulas están aseadas, si te parece bien me pongo con las fichas de ingresos y a responder correos. Según mis padres, su incorporación había sido una suerte para todos. Tenía la típica energía de los jóvenes recién graduados, una buena formación académica, sentido de la responsabilidad y, cuestión de suma relevancia, un excelente trato con los clientes. Después de un par de entrevistas, tuvo un mes a prueba y después mi padre decidió hacerle un contrato a jornada completa. No era de aquí y compartía piso con una estudiante de medicina, una chica de su pueblo. Yo solo coincidía con ella por las tardes, de lunes a viernes. Antes de Navidad, mi padre dejó de trabajar los sábados, por lo que también acabamos coincidiendo la media jornada de ese día. Pequeña y delgada y blanca como la leche, labios de esos de fresa, pelo castaño con flequillo hasta las pestañas, sus dedos parecían quebrarse cuando sujetaba a alguna mascota indócil. Me fijé en ella la primera vez que entró en la clínica y a menudo le soltaba indirectas sobre mis planes de fin de semana, pero nunca me había dado pie a nada. Nunca hasta esa fría semana de febrero. El miércoles, a última hora de la tarde, le conté que unos amigos habían abierto un local que no quedaba lejos. Desiree asintió, pero siguió a lo suyo. Un bar con música en directo, ¿sabes?, le dije. Entonces despegó la vista del ordenador. Dijo: anda, qué guay. También quiso saber cómo se llamaba, pero yo en ese momento no lo recordaba o ni siquiera lo sabía. Me armé de valor y le pregunté si le apetecía tomarse unas cañas allí. El sitio es muy chulo y está en el centro, dije. Y dije, a mis colegas le vendría muy bien porque es como una previa de la inauguración del sábado. Creo que nos miramos un instante. Creo que se me habrá notado cómo me derretía viendo su flequillo encima de las pestañas. Desiree hizo un gesto vago y volvió la vista a la pantalla del ordenador. Y como si de una absoluta trivialidad se tratara, dijo que sí. Vale, dijo. Esa noche
Alejados de la barra donde rondaban mis amigos, nos liamos. Yo estaba bastante pillado, ¿por qué negarlo? Le conté que con mis primeras pagas había logrado independizarme, que había alquilado un piso diminuto en Barrio Jardín, que era medio desastre con las comidas y que mi nevera podría utilizarse como librería. Esto último le hizo gracia. Reímos. Quise volver a besarla, pero ella me frenó poniendo un dedo en mis labios y dijo: «Escucha, no quiero que tu padre lo sepa». Con la única intención de que quitara su dedo y se dejara besar otra vez, le dije que él no tenía por qué saberlo. «Bien», dijo. Después echó un vistazo a su alrededor y dijo: «Mola el 440, el escenario es grandísimo». No nos llamamos por teléfono ni nos mandamos mensajes y al día siguiente, en la clínica, Desiree actuó como si la noche anterior no hubiese existido. Lo mismo el viernes, hasta que llegó el sábado y volví a armarme de valor y le hice una propuesta que ella volvió a aceptar como si se tratara de una trivialidad. Estaba programando la calefacción cuando oí la campanilla de la puerta y entonces entró aquella mujer preguntando por mi padre. Gracias. Buenos días, soy CJ Nieto y les voy a leer un fragmento de 9 cortos. El sábado entraba por la ventana, por las rendijas de la persiana. Ella había salido, ni rastro de mi curina gourmet. Algo importante sucedía para que se olvidara de mí. Tuve que mearme en sus zapatos como eficaz recordatorio. Volvió exhausta. Se sentó en el suelo del salón. Agitaba los cubitos de hielo del vaso de agua. Me senté frente a ella. Supe que tramaba algo. Se levantó y empezó a hablar en voz alta. Después de ensayar durante un rato, grabó un audio. Miró el cuenco y lo rellenó con mi delicatessen. Ya era tarde, pero eso no me impidió saborearla. Se metió en la ducha y salió con precipitación. Sonaron los primeros acordes de la primavera de Vivaldi. Se repetían una y otra vez hasta que descolgó. Contestó envuelta en la toalla, formando un pequeño charco. Cuando la conversación terminó, ella estaba mucho más animada. Se fue bailando, tarareando choucho, hasta la alcoba. Se emperifolló y cuando cogió los zapatos dijo: «Cabrón». Sonrió cuando entró al vestidor y eligió unos pacolos. Me animó a entrar en el ascensor, sin rencores. Habían quedado en el kiosco del Parque San Pelmo. Ella pidió una cerveza y un sándwich de jamón. Estuvimos esperando unos minutos hasta que apareció, muy tranquilo. Ella le agradeció educadamente que contestase el mismo día. Le dijo que no esperaba respuesta hasta el lunes. Él aseguró que la rubia era una amiga y que lo había avisado de que lo llamaría. Sin embargo, no le había contado nada del caso. Llevaba unas deportivas, un polo de Ralph Lauren y vaquero. Dejó claro que no trabajaba los fines de semana. Había venido por deferencia a su amiga de facultad. La rubia le dijo que alguien cercano lo necesitaba. Le dio muchos detalles, pero no terminaba de situarla. No, a ella no la recordaba de la universidad. Le contestó que no solía ir a las clases. Aprobaba con los apuntes que le dejaba la rubia. Le pasó su contacto el viernes por la tarde. La había llamado después para saber cuándo podía llamarlo. No cogió el teléfono, tampoco le había enviado mensaje. Decidió grabar el audio y él ya le contestaría. Le agradeció de nuevo la buena predisposición y atacó. Le contó que su abogado había muerto en accidente. Ella se encontraba inmersa en una negociación muy importante. Las cosas se habían complicado y necesitaba un mediador, alguien experto en mercantil y con ciertas habilidades personales. El hombre se hizo hacia atrás en la silla, tosió, se atragantó cuando bebió el café con hielo. Ella le enseñó unos papeles, le dio algunas cifras. Él no leyó los documentos ni les prestó atención. Miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Ella hablaba de un competidor que había entrado después.
No hizo referencia al sicario, ni tampoco al maliense. Terminó su explicación y bebió un trago de cerveza. Luego me dio la loncha de jamón del sándwich. A ver, aquí bien. Bueno, buenas tardes. Es obvio que no soy Carlos Zanón, versión trans del asunto. Soy Paula Corroto, soy periodista y voy a intentar hacer lo mejor posible con respecto al libro de Carlos, Taxi, que es un libro que es una pasada. Voy a leer el primer capítulo. In Space. Le llaman Sandino, pero ese no es su nombre, es un mote. Fue una broma y hoy es quizá una capa de mago. Sandino es el recuerdo de una lealtad, de una banda, de un disco triple, de tener 17 años. Sandino es una torpeza porque él ya sabía que el tiempo no iba a demostrar que ese disco era mejor que su predecesor. A medida que uno envejece, necesita más su verdadero nombre, el que le dicen después de amarle o maldecirle, el que uno heredó porque sus padres lo eligieron para él y solo para él. A veces has de recordar que te llamas José y no Sandino, José y no José. José, 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 Sandino. A Sandino no le gusta conducir, pero es taxista. El taxista triste, el taxista mujeriego, el taxista bueno. Desde la terraza elevada de la casa Usher, la vieja torre de sus padres, 15 metros encaramados sobre el pasaje Arcoíris, en lo alto del Guirnardó, Barcelona es una ciudad perfectamente posible sin Gaudí ni Plan Cerdà. Enfrente quedan las tres chimeneas de Sant Adrià, a un lado Santa Coloma, el Heron City, un edificio con una pintada pidiendo pau para todas las guerras. Y al otro lado Barcelona acaba en la Torre Akbar, tapado el resto de la ciudad por la montaña sobre la que queda la iglesia de los monjes Camilos, quienes tanto te inyectaban una vacuna como te programaban a doble sesión Bruce Lee y Hermano Sol, Hermana Luna. Y enfrente, el mar como horizonte. Sandino, más que recordarla, tiene esa línea tatuada por dentro de los párpados. Violeta, añil, azul, negro, rojo, pero siempre tenso el horizonte, como un sudario que alguien estirara de uno y otro extremo sin nunca conseguir desgarrarlo. El taxista melancólico, el niño triste, el taxista solitario. Mirando desde esa terraza, de crío, la ciudad contenía todo lo que le iba a pasar en la vida. Allí, en esos edificios, vivían y dormían la mujer que le amaría, amigos y enemigos. En esas calles pasaría todo lo que aún no había sucedido. Su vida encerrada en una cápsula, con todos los tiempos sucediéndose al unísono. Sandino veía sin poder tocar. Debería bajar a por ello, a por los regalos, los besos, a beberse el veneno y el licor. Muchas gracias. Y os dejo con Alexis. Bueno, esa era la... Perdón, que me tocaba en el otro. Esa era la versión mejorada de Carlos Zanón. Bueno, vamos a tener ahora un ratito hasta las 12, ¿verdad?, para que ustedes puedan hablar con los autores y autoras, acercarse a ellos, pedirles la firma del libro si quieren. Por cierto, estas personas que son aquí son libreros, o sea, pues si quieren aprovechar y llevarse los libricos, ahí están, ¿vale? Y nos volvemos, ahora Basilio me pondrá algo de música, ¿vale?, para que haya música de fondo y tal. Y a las 12 nos vemos para la clausura y el Letras a Tiros, Cuchillo y Malevajes, que además este año lo locuto yo, o sea que ustedes verán si se quedan o no. Venga, hasta ahora, gracias.